Bueno, año 75, 76, 77, eh, viviendo ya en el barrio Borges, Villa Coronel Borges. eh, Siendo niño teníamos formas muy particulares de diversión o de niñez, porque teníamos la cantera de los hermanos Saavedra, cruzando la ruta 9 vieja que va a Termas de Riondo. Teníamos las canteras, había lugares donde nosotros íbamos y cavábamos, hacíamos cabañas, cavábamos pozos para meternos. Éramos un grupo muy lindo de amigos, los recuerdo, Chiquino, Villalba, Roberto Tahuada, Cuca, los Guzmán y tantos amigos que vivíamos y convivíamos nuestra infancia en ese barrio. También solíamos tener la mamá de Roberto Tahuada, que vivía más o menos unos 100 metros de mi casa. Era una mujer muy laboriosa, muy emprendedora, trabajadora, una señora, como decía Carlos Saavedra, una señora de antes. Y con ella compartíamos paseos. Los paseos consistían en que nos llevaba a cortar leña en la zona donde, para el lado del aeropuerto, que hoy sería el barrio Coesa o Coesa Prolongación. Era todo monte y sabíamos ir a cortar leña porque ella hacía pan, cocinaba con leña. No había no había gas en esa época, había, pero muy pocos tenían. Y esa era una forma de divertirnos, llevarnos al monte a cortar leña, poleo, y jugábamos, nos divertíamos porque había esa zona de donde hoy es el barrio Borges o Coesa. Era todo cuevas de Coy, o de los cuises, como les llaman también, o los ratones de monte. Y eran grandes dimensiones de cuevas impresionantes, y sabíamos llevar nuestras ondas y matar uno que otro, pero no matar porque nos gustaba matar, sino que le dábamos la utilización. Esa señora nos hacía sopa, nos cocinaba, lo mismo que la surpilita, las palomas. Nosotros sabíamos cazar palomas para comer. Hoy sonaría raro en estos años que estamos viviendo tener que andar cazando esos tipos de animalitos. Parecería raro, ¿no? Porque hoy existen otras alternativas para eso, pero para nosotros era divertido no matarlo, sino conseguir lo que nosotros alimentábamos. Después esa señora también nos llevaba al mercado de abasto. Sabíamos ir caminando con una carretilla, con Roberto, que era prácticamente un hermano del barrio, y sabíamos ir a traer los desperdicios de los contenedores para los animales, porque esa señora tenía muchos animalitos. Entonces, y cada tanto encontrábamos una fruta sana, una manzanita sana, una banana sana, una naranja, la lavábamos y la comíamos. Esa era nuestra diversión en esos momentos. Después, bueno, venían la urbanización. Me acuerdo, mi papá era presidente barrial de la comisión del barrio, y se hacían reuniones en mi casa, abajo de un albarrobo grandísimo que teníamos en el patio. Ahí ellos solían reunirse y armar las kermeses, o que nosotros le decíamos los vermut en esa época, porque se vendía comida, todos aportaban un poco para vender comida, bebida, y se sacaban, bueno, conclusiones para mejorar el barrio. Mi papá, como presidente del barrio, aportó mucho porque
Me acuerdo, al trabajar en Casa de Gobierno tenía muchos contactos y podía conseguir de que vengan y hagan el trazado de las calles, las líneas, de que el colectivo entre al barrio. eh, Eran todo gestiones personales que hacía mi padre y bueno, se logró de que se urbanice, de que se haga el enripiado. Ahí nosotros vivíamos en una casa prefabricada, era todo madera, pero era grandísima. Teníamos una prefabricada que tenía comedor, cocina, 3 habitaciones, o sea, era una casa muy grande de madera. Para nosotros era nuestro hermoso hogar. Entonces, lo disfrutábamos, teníamos un patio casi de 50 metros por 50, teníamos hasta una canchita de fútbol ahí adentro. Mi madre tenía un gallinero gigante eh, donde había todo tipo de aves, gansos, patos, gallos, gallinas, y nosotros que solíamos ir al monte sabíamos traer alguna que otra casa, trampeábamos perdices o las gallinas del monte, entonces traíamos y sumábamos al gallinero de mi madre. Eh, Después de a poco se fue construyendo la casa de material a un costado de la prefabricada, con la ayuda de todos los vecinos del barrio, porque en esa época se utilizaba eso de ser muy compañeros y cooperativistas con cada uno de los vecinos. Lo mismo que mi padre iba y ayudaba en otras casas, y en mi casa se iba construyendo una casa de material que recuerdo con mis hermanos, con José Manuel, sabíamos ir a buscar arena del canal San Martín, porque a veces nos faltaba arena, mucho no se podía comprar tampoco esa época, eh, entonces sabíamos ir a traer en carretilla o en baldes arena del canal. El ripio sabíamos siempre sacar de recorrer toda la ruta 9 al costado porque cada tanto le tiraban ripio, enripiaban, entonces lo que se hacía hacia el costado, en desuso para nosotros en ese momento, nosotros recogíamos y traíamos para sumar, para construir la casita que teníamos ahí en Villa Borges. Bueno, de ahí nacieron muchas historias, eh, las reuniones que se hacían tanto de José Manuel, mi hermano, el mayor de todo, porque él ya estaba en la secundaria y estaba en un grupo de Boy Scout, y entonces todos los amigos solían ir los fines de semana también a ayudar a construir la casa. Y de paso, bueno, mi papá siempre les preparaba una comida, un guiso, un asado, un animalito ahí a la parrilla, y solían comer, y después de comer era la costumbre de ir al canal de San Martín a bañarse. Esas eran las diversiones de esa época y las guitarreadas de por medio, porque bueno, el negro ya tocaba la guitarra, mi papá cantaba, había otros compañeros que también tenían dotes artísticos, entonces todos compartían el arte y la amistad en esa casa de Villa Borges. Todo eso sucedía más o menos entre el año 75 y 76, que eran épocas también difíciles o raras. Para nosotros como niños no lo sentíamos, pero sí había cosas que nos llamaban la atención. Por ejemplo, años 75, 76, si recuerda la gente de mi edad más o menos, o más grande, la guerrilla se había armado en la zona de Tucumán, y la casa nuestra estaba en una zona estratégica, que era entre el camino a Tucumán, Santiago del Estero, era el cruce o el camino real, vamos a decirle así, y
en esos años me acuerdo, lo que más me queda nítido y claro en la memoria eran los momentos de toque de queda, que sonaba la sirena a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y recuerdo a mi madre apurada, corriendo con bolsas de mercadería, porque sonaba la sirena y no quedaba nadie en la calle. Eh, y a la noche, como era todo zona de monte, y era el monte que unía toda la zona hasta llegar, cruzar todo Termas de Riondo, llegar a Tucumán. Era una zona de mucha arboleda cerrada, y había zonas que se escuchaban disparos, y nosotros no tomábamos todavía la dimensión de lo que sucedía en esa época. Lo que sí nos llamaba la atención era el cruce todos los días de tanques, tanquetas, camiones cargados de soldados que iban y venían. Nos gustaba ver la, la olla que llevaban los camioncitos del ejército, que eran las ollas incorporadas a un carro con ruedas, y solían parar ahí en la curva donde vivía, y nosotros de curiosos le preguntábamos, y ellos nos contaban, llevaban mate cocido, llevaban guiso a todas las tropas que estaban en la zona de Río Loro, o también antes de las termas había entradas de donde se estaba peleando contra la subversión en ese momento. Para nosotros ha sido una época de mucho crecimiento. Yo me siento muy gratificado con haber vivido eso, porque justamente hoy, hoy se habla mucho de esas cosas, y bueno, a mí no, como que no me la pueden contar, porque yo lo vivía constantemente a través de mis padres, del movimiento que había. Incluso José Manuel estaba en la ENET número 1, en la Santiago Maradona, en la Industrial, y mi papá no le permitía a veces ir al colegio, prefería que falte, porque bueno, justamente sucedían todas esas cosas, secuestros, había momentos de terror que provocaban esta gente, y bueno, lo he vivido de esa manera. Después, bueno, a medida que pasaron los años, llegaron la época, recuerdo también muy presentes, como haciendo memoria, el Mundial 78, lo viví ahí, y recuerdo que mi papá, ya trabajando, era director de la red de comunicaciones de la Nación. Él había presentado un proyecto para ver si en la Nación podíamos ver en directo los partidos, las provincias, y había una central que se había creado en el Parque Aguirre, justamente todo gestión de mi padre, porque trabajaba justamente en el tema de comunicaciones, y se habían hecho unos habitáculos, unas piezas, unas casillas gigantes donde había muchísimos televisores, que nosotros veíamos las pruebas para el Mundial 78. Y siempre digo, gracias al trabajo y a la apuesta del intelecto laboral de mi padre, también pudimos ver el Mundial. Me siento orgulloso en esa parte. En mi casa, en Borges, sé que había, hoy en Dique de los Quiroga, donde vive mi hermana, sé que hay proyectos y planes y modelos de esa época, ¿no? Después venía, después del Mundial, bueno, ya vino la enfermedad de mi hermana, de Diana. Ella es la segunda de los Bulacio, el mayor de todos José Manuel, después seguía ella.
Bueno, ella tuvo una enfermedad, un edema pulmonar, un cáncer de pulmón de esa época, y yo recuerdo que lo sufrimos tanto en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, porque había que tratarla. Yo vi lo incansable de mi padre en tratar de llevarla a donde era necesario o a donde él creía que podía tener una solución su enfermedad. Los viajes a Tucumán, los viajes a Córdoba, los llevaba a Buenos Aires, y todo eso demandaba un gasto. Entonces yo lo veía, ya siendo niño sentía la preocupación de mis padres tratando de solventar eso y de endeudarse y sentir ese desazón por ver que mi hermana se nos iba. Y bueno, y eso sucedió. Diana murió muy jovencita, 20 y pico de años. También había tenido toda una desgracia anterior, porque había sido mamá y también a través de una enfermedad murió mi primo, sería mi sobrino, perdón. Y bueno, ya veníamos golpeados, y bueno, eso nos llevó a que mis padres decidieran vender la casa, vender la casa que teníamos en Villa Borges, porque era muy grande, y tratar de buscar algo más chico para tratar de salir de las deudas que había provocado todo este drama familiar, ¿no? Entonces se logró eso, y año 80, 81, recuerdo, nosotros nos fuimos a vivir a un lugar más céntrico, en una casita más chica, lógicamente. La casa de Borges, recuerdo, se le había vendido a un amigo de mi padre, al turco Nasser, y que después esa casa se transformó pasó por varias etapas. Se hizo un lavadero de autos, se hizo roticerías, se trabajó muchísimas en esa casa, y bueno, todavía existe la construcción, está ahí bien en la curva de Villa Borges, como yendo por la ruta 9, yendo a las termas de Riondo. Esa casita existen los recuerdos, todavía quedan algunos amigos, familias que compartíamos en aquella época. Y bueno, recordando todo lo que ha pasado, hoy me siento orgulloso de haber vivido en ese momento.